su libro, Pandemonium, viene muy a colación, sí, efectivamente, con la pandemia, pero también con lo que está sucediendo en América Latina, y pienso específicamente en Cuba, Nicaragua. Usted habla de una necesidad de un replanteamiento de una izquierda en este sentido. Pandemonium forma parte de una trilogía que surgió involuntariamente, que es Capitalismo, Crimen Perfecto de Emancipación. A continuación, en plena coyuntura, en el desencadenamiento de la pandemia, escribí Pandemonium, y ahora escribí un libro que se llama Ideología, Nosotras en la época de nosotros, que tengo entendido que en México estará en unos días. Voy a, en principio, hablar de Cuba, ya que la has mencionado, ¿no? Mi punto de vista es el siguiente. La democracia, históricamente y en todas partes del mundo, ha sido precedida siempre por un acto instaurador, por una violencia instituyente que no era precisamente ni deliberativa ni democrática. Quiero decir que no se puede oponer de una manera esencial revolución por un lado, democracia por otro, y atacar a la revolución en nombre de una especie de democracia ahistórica, neutral, como si la democracia surgiera desde ella misma. Si revisamos todos los procesos democráticos del mundo, fueron precedidos anteriormente, desde la Revolución Francesa, pasando por la Revolución Americana, a los movimientos independentistas en América Latina, por actos instituyentes que precisamente no eran democráticos. Es decir, la condición de posibilidad de la democracia es siempre un acto que la constituye y que no se caracteriza por ser democrático. Así que yo no apoyo esta idea de oponerle a la revolución cubana la democracia. Más bien pienso que la condición de posibilidad de la democracia en Cuba es la propia revolución, y que en todo caso, y esa es una tarea dificilísima, lo admito, se trata, a partir de la revolución, ir hacia la democracia, democratizar esa revolución más, radicalizar la democracia en Cuba, pero no impugnar a la revolución en nombre de la democracia. Porque si se hace esto, es como el bloqueo, nada más que por otros medios. Es implantar una democracia desde fuerzas internacionales que ya sabemos qué resultado tuvieron en precisamente los otros países socialistas. Dieron lugar a regímenes o neofascistas, como es el caso de Hungría y Polonia, o el caso ruso, en donde todos sabemos que no es precisamente una democracia. Así que en Cuba sería muy importante respetar el legado histórico, que es el legado de la revolución, y desde allí plantearse el acceso a la democracia, y no establecer, como están haciendo los medios, el debate o democracia o revolución. Además que la primera condición para ese debate es levantar el bloqueo, por supuesto. Y luego, me parece que lo que fue el primer acto democrático de Cuba fue la propia revolución, cuando derrocó a la dictadura de Batista. Así que a mí me parece apasionante y muy interesante el proyecto democrático en Cuba, en la medida en que no juegue para impugnar el legado revolucionario. ¿Lo ve factible, por ejemplo, y contraponiéndolo a lo que sucedió en Nicaragua, donde la revolución terminó por convertirse en lo que es ahora? Vamos, ve a la revolución cubana con esa vocación de democratización. No, en principio no la veo. Es decir, es un tema que lo dirá la historia. Creo que hay diferencias entre Nicaragua y Cuba, no obstante. Creo que es legítima la defensa de Cuba con respecto al bloqueo. Hoy mismo el presidente cubano le dijo a Biden que levantara todas las medidas que había hecho Trump con respecto al bloqueo. Estados Unidos ha invertido grandes fortunas para interrumpir el proyecto cubano, y además en una pandemia, un bloqueo desde cualquier punto de vista ético, humanitario, es insostenible. Si se levantara el bloqueo, tendríamos más capacidad para reformular críticamente la revolución, para insistir en la democracia en Cuba, para verdaderamente abrir un debate sobre un posible horizonte democrático para Cuba. En estos días han salido estudios sobre precisamente el impacto que tiene el bloqueo en la economía cubana. Y algunos otros estudios sostienen que el impacto realmente no es tan grande como se piensa. He visto todos esos estudios, y además es el argumento que en general esgrimen las derechas.
Bien, si no es tan grande, ¿por qué no se levanta? Supongamos que fuese así, que no es verdaderamente un impacto tan tremendo ni tan determinante. Pero me parece que desde un punto de vista simbólico, un país bloqueado por el imperio, eso ya dice mucho. No me parece que sea el mejor punto de partida para instaurar una democracia en Cuba. Es decir, que aunque materialmente, según esos estudios, no sea tan importante, cosa que habría que ver cómo son esos estudios, porque el bloqueo tiene muchos años, tiene décadas, ¿no? Entonces habría que ver. Pero si no es tan importante, de todas maneras, la condición para abrir el debate democrático es que ese bloqueo se levante y eso facilitaría además una interrelación de Cuba con otros países democráticos que no aspiran a destituir la revolución cubana, sino que aspiran a generar un ámbito democrático. Así se manifestó el presidente de Argentina, que primero se levante el bloqueo. El presidente de México dijo lo mismo. Bueno, a mí me parece que son como las condiciones simbólicas que harían posible que no se oponga, como si fueran dos esencias absolutamente separadas y opuestas, revolución o democracia. Que la revolución sea el camino hacia la democracia. ¿Cuál es el valor simbólico que tiene para la izquierda latinoamericana, sobre todo Cuba todavía? Mire, yo formé parte de una generación donde se valora absoluto. Nuestro horizonte histórico de comprensión de todo lo que hacíamos estaba marcado por Cuba. Por lo tanto, yo he tomado distancia de la palabra revolución. Es un pequeño debate que tuve ayer con David Pavón Cuellar. Yo hablo de emancipación y no hablo de revolución porque veo a la palabra revolución ya muy sobredeterminada por esa carga histórica, por esa semántica de la historia, en donde los paradigmas fueron la Revolución China para algunos, la Revolución Rusa para otros, y finalmente en América Latina el enorme peso que tuvo la Revolución Cubana. Yo pienso que ese no es un modelo a seguir. No creo que en el siglo XXI, en el capitalismo actual, el capitalismo financiero post-fordista, o en lo que Lacan llama el discurso capitalista, donde todo está mega conectado, donde el capitalismo se reproduce a sí mismo a través de distintos dispositivos, se pueda tomar al paradigma cubano como un proyecto que uno pueda volver a reproducir. Creo que la izquierda se debe reinventar, se puede inspirar en legados históricos, pero no los puede reproducir de manera idéntica. Y por lo tanto, a mi juicio, yo no haría ningún movimiento en relación a un proyecto político que intentara reproducir y se identificara masivamente con el proyecto de la Revolución Cubana. Hoy cabe dividir todavía el mundo en izquierda y derecha, en medio de los liberales, de las sociales, democracia. ¿Dónde queda la izquierda y la derecha? ¿Qué tanto cabe el mundo ahí? La derecha sabe que siempre que es de derechas. Y además la derecha se ha vuelto desinhibida, transgresora, ha perdido toda relación con la ética, con la argumentación. La derecha promueve formas de vida. A la derecha, y sobre todo en esta pandemia, eso se ha radicalizado. No le interesa ni argumentar políticamente, ni disponer de ninguna relación con la verdad. No tiene nada que ver ni con el liberalismo, ni con la derecha conservadora. En las nuevas realidades neoliberales, a la derecha no le importa mentir, porque lo que la sostiene es el odio que transforma al adversario en un enemigo, y por lo tanto su realización, por eso el surgimiento de la ultraderecha y la manera en que la ultraderecha ha marcado la agenda de las derechas clásicas, y a la vez una ultraderecha que si bien podría ser caracterizada como neofascista, porque tiene al odio como su marca distintiva y la imputación a un objeto exterior al que se responsabiliza y culpa de todos los males. Sin embargo, es un plan del neoliberalismo. Luego hablan de la reducción de impuestos, de destruir la salud pública, de eliminar la universidad pública. Es decir, que las nuevas ultraderechas en ese aspecto son muy distintas de los fascismos históricos. En ese contexto, yo pienso que a pesar del duelo que hay que hacer con respecto al término revolución, un duelo activo, no melancólico, no una idea de volver a lo mismo, no una idea nostálgica. Sin embargo, sigo pensando
que la palabra izquierda sigue siendo una buena señal. Entiendo por izquierda, yo trabajo una izquierda difícil, que es la izquierda lacaniana. Entiendo por izquierda el proyecto que tiene como horizonte la igualdad y la justicia. Éticamente, los valores de izquierda son superiores a los valores de la derecha. Que los valores vinculados y anudados a la igualdad y a la justicia son éticamente superiores. Dice la derecha, es en la igualdad donde las verdaderas diferencias se pueden realizar. Si las diferencias tienen que ver con la familia en donde se ha nacido, el país donde se ha nacido, el barrio donde se ha nacido, esas no son las auténticas diferencias. Cada uno es diferente del otro, la singularidad de cada uno de nosotros en tanto existencias hablantes, sexuadas, inmortales, es una diferencia radical y singular, pero esa diferencia solo puede encontrar su verdadera realización, su verdadero cumplimiento en un campo igualitario, en un campo de justicia, ¿no? En ese aspecto, para mí, hay dos izquierdas. Una fácil, que es imaginar que hay progreso y que la historia está destinada a cumplir con ese progreso y que al final de la historia llegará el momento en donde se distribuirán las cosas. Bueno, esa izquierda me parece que ya no se puede seguir manteniendo como tal. La izquierda sería hoy en día de qué manera uno introduce un freno de mano en la marcha incesante, en la reproducción ilimitada del capitalismo. Esa izquierda que no tiene tanto cabida es la que predomina, por ejemplo, en países con América Latina, donde la figura del caudillo o de este líder que promete cambios radicales es la que predomina aquí. ¿A qué caudillo se refiere, Héctor? Por ejemplo, pues asumir Daniel Ortega, pienso. No, pienso que no. Pienso que no, pienso que Daniel Ortega ha cometido muchos errores. No. Maduro. Identificado de manera masiva con la Revolución Cubana, muy identificado con el socialismo del siglo XXI sin saber qué quiere decir esa palabra, qué es el socialismo del siglo XXI. Es decir, en el caso venezolano, que siempre defenderé de cualquier atropello imperialista, veo el problema de que se identificaron demasiado al modelo cubano. ¿Y qué piensa? Me interesa lo que pasa en la experiencia chilena, me ha interesado mucho lo que sucedió en el kirchnerismo, estoy expectante con lo que pueda ocurrir en México, con lo que pueda ocurrir en Bolivia ahora de nuevo. Vamos a ver si el presidente peruano lo dejan asumir y por supuesto defiendo el proyecto en Argentina de la coalición, que es muy tibia por ahora, pero que es lo que puede atravesar la selva después de que el macrismo destruyó el país y dejó al país endeudado. Usted ahorita hablaba de un concepto de igualdad. En el libro, en Pandemonium, habla de una nueva forma de entender la igualdad que atraviese por lo colectivo, pero que tampoco sea despegada de lo que la derecha entiende y liga al comunismo, ¿no? Hábleme de este concepto de igualdad. Sí, utilizo el término soledad común para hablar de eso, porque yo pienso que se ha confundido muchas veces, y este tema me parece muy importante y ha atravesado todos mis textos, la igualdad con la homogeneidad, como si la igualdad fuera para todos lo mismo, y aquí ya no va a entrar ninguna diferencia. Como si la igualdad fuera o bien la psicología de las masas, o bien el sistema equivalencial de las mercancías del capitalismo. Y me parece que una verdadera apuesta de la izquierda sería concebir una igualdad que no sea ni la homogeneidad de la masa, ni el carácter equivalencial de la mercancía. Una igualdad donde la diferencia, los locos, los trans, los alegres, los amargados, todos puedan realmente realizar su diferencia. No en un mundo en donde todos seamos lo mismo, pero sí en donde haya la igualdad para que la diferencia por fin se pueda realizar. La única igualdad que cuenta es la igualdad ante la igualdad ante la ley. ¿Usted qué piensa? Ya, yo pienso que evidentemente no se puede descartar la igualdad frente a la ley, la lógica del derecho debe existir siempre, que la ley funcione del mismo modo para todos es
una dimensión de la igualdad, pero no es la única, porque al fin y al cabo el derecho y la justicia no son idénticos. Y por lo tanto, como el derecho y la justicia no son idénticos, de hecho a cada rato hay que transformar el derecho. Si la justicia y el derecho fueran absolutamente equivalentes, no sería transform. Por ejemplo, si ha salido ahora el matrimonio igualitario o la ley de género, es porque el derecho debe ser transformado según los nuevos horizontes de justicia que surgen. Así que puedo entender qué quieren decir los liberales, pero les recordaría que siempre hay una dimensión que no pasa por la ley y que se construye desde la comunidad y que pasa por la sociedad y que transforma la ley. Para eso usted habla en el libro de este momento, casi lo describe como una tercera guerra mundial por capítulos. Bueno, sí, porque evidentemente la dimensión geopolítica que está teniendo esta pandemia es clarísima, y porque si no hay verdaderamente una forma colectiva de organizar la vacunación, el saldo que va a quedar de esto es un desastre. Un montón de países que van a seguir concentrando más riqueza, ahora más salud y un estrago general en todos los países que no tienen a su alcance ni las patentes ni las vacunas. Y además esta guerra por capítulos la hemos visto incluso en el interior mismo de los laboratorios, que han hecho lobbies para boicotearse los unos a los otros, hasta tal punto que uno ya no sabe cómo descifrar las noticias. Ahora en España se habla de una tercera dosis, pero no se sabe si la piden los laboratorios o realmente la piden los expertos de la salud. Un acto colectivo que comprometía a la salud mundial, esto nos explica cómo el capitalismo se reproduce incesantemente, fue respetado. Ha habido una guerra generalizada. Se han inaugurado nuevas lógicas de segregación y de exclusión, porque esa consigna que al comienzo parecía tener ciertas posibilidades de que o salimos todos juntos o no sale nadie, no se ha cumplido. De inmediato ha sido devorada por las instancias del mercado y se ha puesto, incluso hoy mismo ya se empieza a ver un sálvese quien pueda. Ya hay una gran cantidad de segmentos de la población que no respetan ni la distancia social, ni el uso de las mascarillas, porque para ellos, por distintos motivos, la pandemia ha finalizado. O sea que la supuesta solidaridad que se estaba esperando no ha funcionado como tal, y cada vez más se revela que tal vez tendría que haber habido un orden un poco más coercitivo para que se cumplieran las condiciones sanitarias, pero como eso a la vez es imposible llevarlo a la práctica o podría tener consecuencias terribles, no se puede hacer. ¿Qué expectativas tiene hacia adelante? ¿Y por qué si el capitalismo se reformula y se recicla, como también plantea, por qué la izquierda no? El capitalismo se reformula y se recicla porque es un dispositivo acéfalo que no trabaja con sujetos, trabaja con algoritmos, trabaja con cifras, trabaja de un modo inmaterial. Es decir, trabaja con una máquina que ya no está manejada por nadie. Puede elegir eventualmente representantes, pero el capitalismo como tal no está la derecha son sus representantes, pero no son los que gobiernan el capitalismo. El capitalismo los elige y los monitoriza, pero ellos no son los que tienen el absoluto control. Mientras que la izquierda no está monitorizada por nadie, se tiene que, como has dicho, reinventar, pero tiene que encontrar una lógica que transforme mucho esta realidad. En primer lugar, hay un montón de sujetos que el pasado ya no les dice nada, y la izquierda tiene que vivir siempre, de algún modo, de una interpretación del pasado. Es decir, no hay un proyecto emancipatorio que borre el pasado. Todo proyecto emancipatorio exige una lectura, una interpretación del pasado. Y hoy en día cada vez hay más personas que viven en un presente absoluto, porque esa es la lógica del capitalismo, que vivas en un tiempo donde no te tengas que ocupar más de lo que ha sido tu historia. Esa imposición de la vida como presente absoluto impide que verdaderamente, ¿qué es lo que ha pasado, por ejemplo, últimamente? Que cada vez más hay sectores trabajadores o precarios o excluidos directamente que votan a las derechas y a las ultraderechas. Incluso aquí en España los inmigrantes han votado a la ultraderecha.
cuando los de la ultraderecha han dicho muchas veces por televisión que todos los inmigrantes eran unos cerdos. Bueno, ahí hay que dar cuenta de algo de la ideología, de las transformaciones ideológicas. ¿Cómo puede ser que frente a esas evidencias, igual el precario, el excluido, el subalterno, vote con aquello que va a ir contra sus propios intereses objetivos? Y no es que vote contra sus propios intereses personales, vota por sus intereses personales, pero sus intereses personales ya no coinciden, como era en la lectura del marxismo clásico, con los intereses objetivos de clase. Ahí hay una dificultad en la reinvención de la izquierda sobre la que hay que trabajar, siempre con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia, como decía Gramsci.